Mi marido me dejó con deudas, 2 hijos, y la verdad que descubrí después cambió todo. No pensaba volver a escribir, pero muchos me pidieron más contexto. Dijeron que mi historia se sentía incompleta. Tienen razón. Lo que conté es apenas la superficie. Si voy a hacer esto, lo haré bien. Voy a empezar desde el principio, desde antes de Simón, desde antes de Londres, desde antes de convertirme en lo que soy ahora. Nací en un pueblo pequeño al norte. No tenía nombre importante, ni historia que valga la pena recordar. Era uno de esos lugares donde todos saben quién eres antes de que tú mismo lo entiendas. Mi madre lavaba ropa para otras familias. Mi padre era de esos hombres que aparecían cuando querían y desaparecían cuando más falta hacían. Aprendí muy pronto que depender de alguien es peligroso. Tenía 11 años cuando entendí algo que nunca olvidé: la pobreza no es solo no tener dinero, es no tener opciones. A los 14 ya trabajaba, a los 16 ya sabía mentir, a los 18 ya estaba en Londres. Llegué con una maleta pequeña y una idea muy simple: sobrevivir. Trabajé de todo: sirvienta, ayudante en una cocina, limpiando suelos que no eran míos. Y durante un tiempo pensé que eso era suficiente, hasta que conocí a Simón. Simón no parecía peligroso. Ese fue el problema. Era encantador. Sabía exactamente qué decir, cómo mirarte, cómo hacerte sentir especial, incluso cuando eras invisible para el resto del mundo. Me encontró en una cafetería donde trabajaba. Empezó con conversaciones simples, luego con regalos pequeños, luego con promesas. Y yo caí, porque nadie me había elegido antes. Nos casamos rápido, demasiado rápido si lo pienso ahora, pero en ese momento se sentía como una salida, como una vida mejor, y durante un tiempo lo fue. Tuvimos a nuestro primer hijo, luego al segundo. Había dificultades, claro, pero también había risas, noches tranquilas, la ilusión de que estábamos construyendo algo. Hasta que empezaron los negocios. Simón siempre tenía una explicación. Siempre había una inversión, una oportunidad, un trato que iba a cambiarlo todo. Yo no entendía mucho, pero confiaba. Otra vez, confiaba. La primera señal de que algo iba mal no fue una deuda, fue Lucrecia. No la conocí como la otra, no al principio. La conocí como una chica perdida. Tenía 19 años cuando apareció por primera vez en nuestra vida. La vi en la puerta de la casa, temblando, con los ojos rojos. Decía que necesitaba ayuda, que no tenía dónde ir, y Simón la dejó entrar. Solo unos días, dijo. Yo dudé, pero había sido esa chica alguna vez, así que acepté. Error. Lucrecia no era como yo. Era más suave, más callada, pero también observadora. Miraba todo, escuchaba todo, y poco a poco empezó a quedarse más tiempo del que debía. Simón decía que no pasaba nada, que yo estaba imaginando cosas, que confiara en él. Siempre volvemos a eso, ¿no? A la confianza. Un día encontré algo. No fue una carta de amor. No fue algo tan evidente. Fue un libro de cuentas. Números que no cuadraban. Cantidades que no tenían sentido. Nombres que nunca había escuchado. Y uno de ellos se repetía. Lucrecia. No como persona, como parte del negocio. Esa noche no dormí, porque entendí algo que me heló la sangre. Lucrecia no había aparecido por casualidad. Simón la había traído. Y yo había sido parte del plan sin saberlo. Cuando lo enfrenté, no lo negó. Sonrió. Esa fue la primera vez que le tuve miedo de verdad. Me dijo que no entendía cómo funcionaba el mundo, que todo lo que estaba haciendo era por nosotros, por la familia. Pero en sus ojos no había familia, había cálculo. A partir de ahí, todo se volvió más oscuro. Gente entrando y saliendo de la casa, conversaciones en voz baja, dinero que aparecía y desaparecía, y Lucrecia cada vez más cerca de él, hasta que, un día, dejaron de esconderlo. Y luego, simplemente, se fue, sin explicación, sin disculpa, sin nada, solo una casa llena de deudas, 2 hijos y un silencio que lo consumía todo. Eso ya lo saben. Lo que no saben es lo que descubrí después. Porque encontrar ese libro de cuentas fue solo el principio. Y ahora que sé lo que realmente hacía Simón, entiendo que mi vida no se destruyó por accidente. Fue construida así. Voy a parar aquí porque esto ya es demasiado largo y necesito ordenar lo que sigue. Pero si creen que esta historia va de abandono, no. Va de algo mucho peor. Y Lucrecia nunca fue la víctima que yo pensé. Algunos dijeron que ya veían venir lo de Lucrecia, que era obvio, que siempre es la otra. Ojalá hubiera sido así de simple. Después de que Simón se fue, yo no tuve tiempo de procesar nada. Las deudas empezaron a caerme encima como si alguien hubiera dado una señal. No eran bancos. Eran personas, hombres que no preguntaban, que no negociaban. Solo exigían. Sabían mi nombre, sabían dónde vivía, sabían que tenía hijos. Y todos repetían lo mismo: Simón sabía lo que hacía. Eso me perseguía.
Porque entonces, ¿yo qué era? ¿Una parte del plan? ¿Un daño colateral? Vendí todo lo que pude. Muebles, ropa, incluso cosas de valor sentimental. No alcanzó. Trabajé hasta que el cuerpo no me dio más. Tampoco alcanzó. Y ya saben lo que vino después. No lo voy a repetir. Pero aquí es donde la historia empieza a torcerse. Porque una noche, semanas después de empezar en la calle, alguien dijo el nombre de Simón. Así, sin contexto. Como si fuera normal. Me quedé helada. El hombre que lo mencionó no me conocía. O eso creí. Pero cuando lo miré mejor, noté algo. Un anillo. No era un anillo cualquiera. Era uno que había visto antes en la caja de Simón. Nunca me dejó tocarla, pero una vez la abrió frente a mí. Dentro había varios, todos iguales. Símbolos grabados. Marcas. Negocios, dijo en su momento. Mentira. Esa noche no hice nada. Solo observé. Y al día siguiente, empecé a buscar. Volví a la casa vieja. No porque quisiera. Porque necesitaba respuestas. La habían dejado casi vacía, pero no del todo. Y yo sabía dónde buscar. El libro de cuentas seguía allí, pero no era lo único. Había otro. Más pequeño. Más escondido. Ese libro no tenía números. Tenía nombres. Mujeres. Edades. Fechas. Y al lado de algunos, símbolos. El mismo símbolo del anillo. Tardé en entenderlo. Creo que una parte de mí no quería hacerlo. Pero cuando lo hice, sentí que el suelo desaparecía. Simón no solo estaba endeudado. Simón traficaba con personas. Y ahí estaba el verdadero horror. Lucrecia no era solo su amante. Lucrecia era parte del negocio. Me temblaban las manos mientras pasaba las páginas. Y entonces vi algo que me hizo dejar de respirar. Mi nombre no estaba tachado. No tenía símbolo. Solo estaba ahí, como si fuera una posibilidad. Ese fue el momento en el que entendí todo. Lucrecia no llegó a nuestra casa por casualidad. Yo no la ayudé. La estaban introduciendo. ¿Cómo se introduce mercancía en un sistema? Primero como víctima. Luego como parte de la red. Y yo estaba en la lista. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo, con ese libro en las manos. Pero algo cambió dentro de mí, porque de repente todo encajaba. Las deudas, la presión, el abandono. No era un error, era un mecanismo. Romperme, aislarme, empujarme, convertirme en algo vendible. Y lo peor de todo, funcionó. Esa noche no lloré, no grité, no hice nada de lo que uno esperaría. Solo tomé una decisión. Si ya estaba dentro de su mundo, entonces iba a aprender cómo funcionaba. Volví a la calle, pero ya no como antes. Empecé a observar, a escuchar, a notar quién hablaba con quién llevaba esos anillos, quién evitaba ciertas preguntas. Y poco a poco, empecé a ver el patrón. Esto no es solo Londres. Esto es más grande. Mucho más grande. Y Simón no es el hombre en la cima. Ni siquiera cerca. Lo que significa que hay alguien más. Alguien que sigue ahí afuera. Alguien que probablemente sabe que yo existo. Y ahora viene la parte que no sé si debería contar. Porque escribirlo lo hace real. Y si es real, entonces estoy en peligro. Hace 2 noches vi a Lucrecia. No como antes. No como la chica que llegó temblando a mi puerta. No. Estaba bien vestida, segura, dando órdenes. Y llevaba el mismo anillo. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi sorpresa. Vi reconocimiento. Como si hubiera estado esperando este momento. Y eso significa solo una cosa. Ella sabe que sé. Voy a parar aquí. Necesito pensar qué hacer. Porque esto ya no es solo sobrevivir. Esto es algo de lo que quizá no pueda salir.